Saludos a todos y bienvenidos a este tiempo de Darash Exeteo Inquiriendo, donde hacemos un estudio de palabras desde los idiomas originales de las Sagradas Escrituras y el objetivo es compartir un poco de información más amplia, más profunda, porque hacemos esto que es inquirir, es buscar, recabar información, consultar hasta las fuentes para poder tener la información de estos conceptos de las palabras bíblicas. Y hoy queremos hacer este estudio del término hebreo azar. Y este término azar que es relacionado con el concepto en español de ayuda, ayudar, ayudante. Y todos estos conceptos que están relacionados con estas ideas en español. Así que quiero darles la más cordial de las bienvenidas a todos nuestros suscriptores y a aquellos que todavía no son suscriptores. Invitarles a que puedan suscribirse, dejarnos su reacción y también sus comentarios si así lo desean o saludos. Quiero también darle la bienvenida y agradecerles a los nuevos suscriptores de estas semanas y agradecerles por estar pendientes al contenido del canal acá en YouTube. Invitándoles también a que puedan dejarnos sus comentarios, sus reacciones, que con eso también nos ayudan y estimulan a seguir haciendo este trabajo, esta labor. Así que el día de hoy hacemos este estudio del concepto azar en hebreo. Así que este término azar, que es también un verbo y que en este caso vendría a ser azar, sería él ayudó, una traducción un poco más acertada a lo que se podría traducir de este concepto, más que ayudar o ayuda. Así que él ayudó. Pero tenemos entonces hoy que hablar un poco acerca del concepto que es un concepto bastante amplio en la Biblia hebrea, en el hebreo bíblico, y por supuesto tiene también bastante fuerza conceptual en el Nuevo Testamento. Porque en la Biblia hebrea se habla de este concepto azar y la primera vez que aparece es cuando dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo y que Dios le haría ayuda idónea, ¿verdad? Así que hay un video en el canal hablando de eso, de Ezer Kenegdo. Así que allí es donde por primera vez se registra este concepto de ayuda que se menciona en la Biblia hebrea. Pero el concepto de ayuda se difunde bastante en la Biblia porque se hace ver para el pueblo de Dios que la ayuda del pueblo de Dios es precisamente la ayuda es Dios mismo. Hay algunos nombres en español que son bastante estimados y son utilizados por las personas cuando le ponen nombre a sus hijos, y algunos de estos nombres están relacionados con este concepto de azar. Y también hay otro nombre que es muy usado en el mundo evangélico para denominar a algunas iglesias, que también vamos a hablar de ese concepto Eben Ezer. Así que vamos a ir entonces a uno de los textos que he seleccionado para poder compartir con ustedes acerca de este concepto de azar. Así que vamos entonces a nuestra segunda pantalla para poder ir al texto. Y yo tengo acá en esta ocasión, por supuesto, vamos a empezar con Reina Valera, como siempre lo hacemos. Leemos algunas versiones en español para ver cómo lo han traducido, cómo han entendido este concepto y cómo lo han traducido los comités editoriales y de traducción de las Biblias al español. Comenzando, como siempre, lo hacemos con Reina Valera, porque la Reina Valera es la versión más difundida entre los grupos de mayoría evangélicos y cristianos, etc. Así que comenzamos con esta versión o con esta traducción. Y dice el texto: me empujaste con violencia, del Salmo 118, versículo 13, Salmo 118, 13. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová.
Otra versión que tenemos acá para compartir la traducción en lenguaje actual dice: me empujaron con violencia para hacerme tropezar, pero Dios vino en mi ayuda. Me empujaron, dice, con violencia, pero Dios vino en mi ayuda, dice la traducción en lenguaje actual. Y la Biblia textual dice de esta manera: fui empujado. Vean cómo lo traduce. Fui empujado con violencia para que cayera, pero me ayudó YHWH, que sería una traducción de el tetragrama, las 4 letras del nombre sagrado en hebreo. Y quiero compartir una última traducción acá, que es la nueva versión internacional, así llamada, ¿verdad? Cuando salió era nueva. Me empujaron con violencia para que cayera. Me empujaron con violencia para que cayera, pero el Señor me ayudó. Así que estas versiones que han tratado de atrapar la idea del texto hebreo, por supuesto vamos a darle lectura al texto hebreo ya enseguida, que han sido bastante leales al concepto y la idea que en hebreo se quiere transmitir. Hay otra versión que quiero compartir, aparte de estas que he visto en mi criterio, que han tratado de ser bastante apegadas al significado que el texto hebreo dice. Y quiero compartir esta otra traducción que es mucho más libre en su forma de traducir, porque esta traducción es más dinámica, así que lo que hace es tratar de comunicar el mensaje, pero no es tan apegada de manera textual o literal a los términos hebreos. Entonces dice la nueva traducción viviente, dice: mis enemigos hicieron todo lo posible para matarme, pero el Señor me rescató. Entonces están haciendo ver ellos que el concepto es que quisieron matarlo, pero el Señor lo rescató. Una traducción bastante libre, bastante dinámica, que creo que en estos intentos de comunicar el mensaje, posiblemente sí logran el cometido de comunicar el mensaje, pero se desprenden mucho a veces de los conceptos que el hebreo quiere comunicar. Así que vamos a darle lectura ahora a el texto hebreo, la Biblia hebrea, y lo tenemos aquí del lado derecho. Bueno, yo lo tengo acá de mi lado izquierdo, aquí a ustedes les aparece de mi lado derecho, así que vamos a darle lectura a este texto que yo he elegido y dice: Dahoj de Gitani. Así que esta frase, Dahoj de Gitani, que si analizamos esta frase, Dahoj de Gitani, Limpol, dice, Dahoj de Gitani, Limpol, Ba Adonai, Azarani. Es lo que dice este texto bastante corto, lo repito. Dahoj de Gitani, Limpol, Ba Adonai, Azarani. Lo que traduce Reina Valera como me empujaste con violencia, dice Reina Valera. Las traducciones en español han querido reforzar esta frase como me empujaron con violencia, dice traducción lenguaje actual, y la Biblia textual también dice fui empujado con violencia. Ellos agregan esta idea de con violencia porque acá este Dahoj de Gitani, ustedes pueden ver aquí este Dahoj de Gitani, que es una repetición de la misma palabra que es Dahoj, que en este caso sería Dahaj. Ese sería el concepto, Dahaj. Y este concepto Dahaj, que se refiere a empujar, como lo traduce la Reina Valera, la versión textual, la Biblia textual y otras Biblias, en español lo traducen como empujar. Así que este concepto está repetido en el hebreo. Y aquí está, este es un concepto acá, esta palabra, la primera palabra que es Dahoj, está en un infinitivo absoluto. Y luego este mismo verbo, Dahaj, que es empujar, en este caso es un infinitivo
empujar, y después se repite el mismo verbo, solamente que ya tiene otra estructura. En este caso es un cal perfecto y está en segunda persona, tú, tú. Y también tiene un sufijo pronominal de primera persona, o sea, a mí, ¿sí? Entonces, dahoj, empujar, de gitani, que es tú me empujaste. Dahoj de gitani. Y es que el hebreo tiene una forma de usar el mismo verbo para reforzar la idea. Entonces usa el mismo verbo en dos formas. Esto es un hebraísmo, esto es una característica del hebreo, que cuando quiere dar énfasis, cuando quiere darle fuerza a la acción, toman el verbo para repetirlo. Entonces esta repetición, porque el hebreo hace mucha repetición de conceptos, y en esa repetición el hebreo lo que busca es enfatizar esa acción o ese concepto. En este caso, dahoj de gitani hace ver una acción que se enfatiza. Entonces, esto literalmente sería traducido como empujar, empujar o sí, empujar sería empujar. Tú me empujaste. Empujar, o podríamos también decirle empujando, ¿verdad? Empujando, me empujaste, podría ser, ¿verdad? Dahoj de gitani, empujando, me empujaste. Sería una traducción literal, pero esa traducción no tendría mucho sentido en el español. No comunica el mensaje, lo que en hebreo está queriendo decir. Hay formas de llamarle a esto en la gramática hebrea, que sería un tautológico, que es ese uso de esa repetición y variación del mismo verbo para enfatizar una acción. Entonces, en este caso, los traductores en Reina Valera y en otras versiones han optado por entender esta forma como me empujaste con violencia, ¿sí? Dándole énfasis a la violencia que está allí enfatizando. Tú me empujaste, empujando me empujaste, dice el hebreo de manera textual. Pero dice me empujaste y luego dice el texto limpol, o sea, para caer. Me empujaste, empujando, me empujaste para caer. Entonces este limpol, que es para hacer caer, para hacerme caer, es lo que dice el texto. Pero nos interesa a nosotros la segunda frase que dice Adonai, o sea, pero el Señor. Esta conjunción que también tiene esa función a veces de contrastar. Así que, pero el Señor. Y este es el concepto que a nosotros nos interesa por ahora. Lo voy a subrayar acá, lo voy a resaltar en verde. Y dice azarani, que aquí está la palabra que nos interesa a nosotros, que es azar, ¿sí? Azar, azarani, o sea, pero el Señor, azarani, me ayudó. El Señor me ayudó a mí, podríamos decirlo, aunque es innecesario repetir ese me ayudó a mí. Pero el Señor me ayudó. Pero el Señor fue mi ayuda. También podría ser. Pero el Señor fue mi ayuda. Entonces, en este concepto de azar, en la Biblia hebrea y en el hebreo bíblico, la ayuda más grande, más importante que el pueblo de Dios tiene es Dios mismo. Y este concepto azar es entonces el sentido que se tiene de azar, es un sentido que puede ser traducido como ayuda, puede ser traducido como socorro, puede ser traducido también de esta manera como socorro, ayuda, llegar para ayudar, apoyar, incluso defender, como ha sido traducido en Reina Valera, amparar,
aliado. Bueno, tiene otras connotaciones. Según lo que Strong nos dice, azar dice rodear o circundar y con la implicación de proteger, o sea, rodear, circundar para proteger, podríamos decirlo, o para ayudar. Y entonces es ahí donde se desprende la idea de aliado, de amparar, la idea de defender. ¿Por qué? Porque a la hora de rodear, y la Biblia hebrea también utiliza esa idea de que Dios protege a su pueblo como una gallina que protege a sus polluelos debajo de sus alas, o sea, lo rodea con sus alas, ¿verdad? Cosas que son conceptos que en el español, al entender la palabra ayuda, no entendemos toda esta connotación que en el hebreo sí se da, que es rodear. Entonces, por eso es que a veces en la Biblia hebrea también se habla de que Dios es como un muro, es como una muralla alrededor de su pueblo. Es como montes que rodean a una ciudad, porque en esos tiempos también las ciudades eran construidas en un monte, pero que ese monte tenía que estar en medio de otros montes, porque ese barranco, esos barrancos, todo esto que hace una protección natural para la ciudad, y los montes también funcionan como una muralla de protección para cuando los enemigos querían invadir esa ciudad. Primero tenían que cruzar esos montes, bajar a esos valles, a esos barrancos para poder subir. Entonces todo eso representa un desgaste, por lo tanto hay allí una muralla natural, y además le construían una muralla para rodear la ciudad, rodear al pueblo, y muchas veces a Dios se le presenta así, como el que rodea al pueblo para ayudar a su pueblo. Pero también este concepto azar, que es ayuda, ayudar, también hay otros nombres en la Biblia hebrea, hay otros nombres como ustedes pueden recordar este nombre bastante famoso, que es Eliezer. Lo pronunciamos nosotros en español, lo pronunciamos como Eliezer, pero el concepto Eliezer, o el nombre Eliezer, lo podemos encontrar, ¿sí? Lo podemos encontrar también en este caso, en Éxodo 18:4, nos hace ver que este nombre, que es Eliezer, o sea, es Eliezer, esa sería el acento, en este caso, de el nombre Beshem Ejad Eliezer, ¿sí? Eliezer. Y allí, en este nombre Eliezer, podemos encontrar entonces una muestra del uso de este concepto azar con la palabra el sufijado, y él es Dios, y con el sufijo y ya sería mi Dios, ¿verdad? Mi Dios, Eliezer, mi Dios es ayuda, ¿sí? Mi Dios es ayuda, o mi Dios me ayudó, o mi Dios me ayuda. Bueno, hay diferentes formas de traducir esto, que es el nombre Eliezer, que es mi Dios ayuda, o mi Dios es mi ayuda, mi Dios me ayuda. Así que este nombre Eliezer, y también hay otras variaciones de este mismo nombre en el español, que también sería Eleazar, que también es una variación en español del mismo nombre Eliezer, aunque no sabemos nosotros este significado de que Dios es mi ayuda. Mi Dios me ayuda. Es el concepto que se está buscando comunicar. Pero también hay otro nombre que está relacionado con este nombre, con este concepto de azar. Y este nombre
que ustedes seguramente lo han escuchado, y este concepto, este nombre es el nombre de Esdras, ¿sí? El nombre de Esdras en español que está relacionado con el concepto de ayuda, ¿sí? Esto lo encontramos en el hebreo. Así que el nombre Esdras, ¿sí? El nombre Esdras, que lo encontramos allá en el mismo libro de Esdras, ¿verdad? En el mismo libro de Esdras lo encontramos. Y voy a tomar el capítulo 7, versículo 1, donde encontramos aquí el nombre en hebreo de Esdras, que es Ezra, ¿sí? Ezra o Ezra, para una pronunciación más entendible en español, Ezra, ¿sí? Ezra, de ahí viene el nombre en español que es Esdras. Y nosotros podemos ver aquí que la raíz es precisamente esa, ¿verdad? De Ezer o Azar, ¿sí? Que es ayuda. Entonces, de ahí viene también ese concepto de este nombre, que es un nombre propio y masculino, que hace ver el concepto de ayudar. Sí. Entonces vemos también en Esdras cómo él ayudó al pueblo a restaurar el culto, ayudó al pueblo a enseñar, ayudó al pueblo a entender la palabra. Vemos cómo hay allí una influencia, una conexión entre el nombre y la función de este gran personaje, este restaurador del culto al Señor en el pueblo de Israel después del exilio. Pero hay un tercer concepto que yo quiero compartir con ustedes ahora, que quiero compartirlo con ustedes ahora, este concepto que también es un nombre muy famoso. Algunos lo ponen como denominación a una iglesia, ¿verdad? A una congregación evangélica. Hay muchas congregaciones que se llaman así. Hay muchas congregaciones que se llaman así, con esta forma que es Eben Ezer, ¿sí? Eben Ezer. Así que este concepto Eben Ezer, que lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 4, este concepto Eben Ezer, que ustedes pueden escuchar ahí, Eben Ezer es la misma raíz que encontramos entonces en el texto. Y vamos a ponerlo ahora acá para que ustedes lo puedan ver en 1 de Samuel 4:1. Así que vamos a darle lectura a este texto y ya vamos a terminar nuestro segmento de hoy. Y dice en Reina Valera: y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Así que este concepto Eben Ezer, que encontramos acá en el texto hebreo, y este concepto de Eben Ezer es una frase en hebreo que dice Al Eben Haezer, ¿sí? Al Eben Haezer. Así que en la piedra de ayuda sería esto, ¿verdad? Porque Eben sería este concepto de piedra, ¿sí? Piedra de ayuda, podríamos decir así, ¿verdad? Roca de ayuda. Así que esta piedra, esta roca de ayuda, que es lo que significa este Eben Ezer. Eben Ezer es piedra de ayuda o roca de ayuda. Así que se juntan ahí dos conceptos, el cual es piedra y ayuda. Y Dios es representado muchas veces como una roca de ayuda, sobre todo en el libro de los Salmos. La roca de ayuda, la roca de refugio, es una piedra, una roca que ayuda. Esa idea que para nosotros
no tiene mucho sentido, pero cuando se ve en el hebreo bíblico, la roca de ayuda, hay un concepto desde Moisés cuando se habla de aquella peña, aquella roca de la cual Dios dio orden a Moisés para que toque, para que no toque, sino para que hable a la roca para que produzca agua y entonces el pueblo de Israel pudiera tener agua para beber. Y se dice que esa roca lo seguía, esa roca lo seguía. El apóstol Pablo dice en sus cartas en Corintios, 1 Corintios capítulo 10, que esa roca que los seguía, que les producía agua, es Cristo, es el Mesías. Bueno, ahí hay una conexión en la interpretación que hace Pablo, en el Midrash que hace Pablo, donde él conecta que esa roca es Cristo. ¿En qué sentido lo dice? Bueno, ahí hay mucho para analizar también, pero a Dios se le representa muchas veces también con una roca de ayuda. Bueno, ese concepto de roca también tiene un amplio significado en el hebreo bíblico. Así que quiero agradecerles a todos los que han estado pendientes al contenido del canal y quiero invitarles, si es primera vez que ustedes están viendo este contenido, invitarles a que se suscriban, me dejen su like también, con eso nos ayudan a que el contenido sea recomendado por el sistema de YouTube a más personas. Así que les agradezco por estar pendientes al canal y por dejar sus comentarios y saludos. Y yo me quiero detener aquí sin antes invitarles a que estén pendientes al contenido del canal. Saludos y nos vemos en una próxima. Bendiciones.